Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos desde Simplemente Derecho. Esta noche, con el gusto de tener a un espectacular ponente. Por cierto, muchas gracias por habernos permitido entrar a sus casas esta ocasión con una hora de retraso. Es un tema de agenda que nos afectó, pero no tenemos ningún problema en estar con ustedes. Ahora sí, hasta la hora que nos digan. Eh, está- Mi querido Rafa, muchas gracias. Mil Bienvenido a gracias, Simplemente Ligia. Derecho. Gracias a Foro Jurídico que abre este espacio siempre libre de difusión de los derechos de las personas para que en la justicia cotidiana siempre podamos colaborar para la ayuda de el ejercicio de los mismos, para perderle el miedo a lo jurídico, que parece que solamente cuando tenemos un abogado nos sentimos tranquilos. Pues no, también nosotros debemos de ser responsables de nuestra educación jurídica. Y para quienes están estudiando derecho, seguramente con nuestro ponente el día de hoy, el día de mañana se estarán inscribiendo nuevamente a la carrera porque van a decir, yo quiero ser como Rafa. No sé qué Eh, tal. Buenas noches, mi querido Rafa. Y bueno, vamos a empezar con este gran tema. No quiero quitar mucho tiempo al mismo porque es sustancial. Pero antes, y ahí te va la pregunta sorpresa, que nunca se las digo a nuestros invitados. Dinos, por favor, muy rápido, ¿cómo fue tu día? ¿Cómo es el día de hoy de un personaje como Rafa Estrada que en la cotidianeidad se dedica al derecho para que inspire a nuestros oyentes, amigo? Mil gracias, querida Ligia. Muchas gracias por esta oportunidad y mil gracias a Foro Jurídico y al doctor Elías Huerta por esta posibilidad de estar contigo, ¿no? Una tan querida amiga y bueno, pues si nos están escuchando algunas o algunos de nuestros alumnos del quinto A de la Libre de Derecho, pues estarán Así viendo ahí es. estarán viendo alguna premonición de sus exámenes finales que están Ah, ¿todavía teniendo no has lugar hecho en esta temporada de exámenes? lluvias, ¿no? To- No, no, yo to- soy el último. No sé si uh, tú. ¿Sí? yo ya, la verdad es que me tocó examinar a nuestro grupo, amigo. Y todos Muy bien, bien. todos Qué bien. bueno que me dices. Oye, pues mi día ha transcurrido hoy de manera ciertamente placentera. Estoy un poco mal de la garganta, no pude ir a un desayuno que se me antojaba mucho. Mañana se celebra el Día del Abogado. Como sabes, el Día de la Abogacía, de la abogada y del abogado, porque hace ya más de 450 años, casi 500, se dictó la primera cátedra prima de leyes en la Real y Pontificia Universidad de México y por eso se celebra en nuestro país, solamente en nuestro país, el 12 de julio como Día de la Abogacía. Pero Muchas no te felicidades, niego, amigo. muchas Mañana. felicidades, mil gracias, que la pases muy bien, pero creo que hoy tenemos muchos motivos para estar preocupados. Te decía, la he pasado, pues eso, de manera muy placentera, platicando con queridas amigas, amigos como tú, con mis hijos que están estudiando derecho, los mayores, en fin, eh, por ese lado no ha estado mal, de esas gripas que de repente se agradecen, ¿no? Pero por otro lado, sí es muy preocupante la situación en la que nos encontramos, creo yo, desde el punto de vista del Estado constitucional y democrático de derecho. Y si me dejas ponerme un poco dramático, sé que me lo vas a entender bien como integrante de la generación o de una de las generaciones de la transición democrática mexicana, también desde el punto de vista de nuestra transición a la democracia, porque yo soy de los que creen que la gran reforma es así muy estructural del año 94-95 al Poder Judicial de la Federación, fue una parte muy importante del proceso de transición a la democracia. Claro. Generalmente lo vemos disociado, ¿no? Como si no hubiera tenido que ver en nuestro equilibrio, en nuestra división de poderes, esa reforma tan importante que hoy está a punto de ser modificada a tal grado que es posible que no la reconozcamos después. Tú y yo Sí. nos formamos y nos hemos desarrollado en el ejercicio del derecho constitucional, pero también
el derecho convencional, de la supranacionalidad jurídica que tú has, querida Ligia, has desarrollado de manera tan importante en nuestro país desde múltiples trincheras, pues nos desarrollamos a partir de esa reforma y Así todo lo es. que ha ido dándose gracias a esa reforma. Yo sí soy de los que creen que el Poder Judicial de la Federación es mucho mejor hoy, gracias fundamentalmente a esa reforma, de lo que era hace 30 años. Pero parece que esa no es una opinión mayoritaria, o por lo menos no de la mayoría o supuesta mayoría que va a tomar las decisiones fundamentales de las que vamos a hablar esta noche. Así es que así fue mi día, agridulce como suele ser Sí. el de los abogados en nuestro país. No, no, y fíjate que desde hace 2 años que tenemos esta plataforma para platicar de derecho, en general, nuestros invitados, como tú bien lo dices, tienen esos días de satisfacción en que nos platican cómo ayudaron a alguien, cómo pudieron lograr una sentencia, cómo pudieron darle conocimiento del derecho a otras personas. Pero tienes toda la razón. Mañana es el Día del Abogado y a quienes les apasiona como a nosotros esta ciencia jurídica, les he visto con esa preocupación, con eso agridulce de que siempre decimos las épocas de problemas son de retos porque aprendemos, pero hay épocas en que es todavía más difícil el reto. Y bueno, hay algo que me falta aquí y estoy cometiendo un gran error, amigo. No te he presentado. Bueno, Anda. ya escucharon ustedes y por eso les va a encantar esta noche, esta entrevista, pero quisiera decirles con quién estamos platicando. Rafael Estrada Mitchell es director general de la revista Tiempo de Derechos y coordinador de la maestría en gobierno del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Es coordinador general de acceso a la justicia del Poder Judicial del Estado de México. Y este semestre, profesor de Derecho Constitucional y Sistemas Jurídicos Contemporáneos en la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de El Derecho en Occidente en la Escuela Libre de Derecho, profesor de Historia de Derecho en México en la Universidad Autónoma Quintana Roo, profesor de Criterios de Aplicación y Protección de los Derechos Humanos en la Universidad Internacional de La Rioja, profesor de Historia de la Cultura Jurídica Moderna de la Universidad Panamericana, en Guadalajara, profesor de Teoría de la Justicia en la Escuela Judicial del Estado de México, profesor de Teorías de la Constitución en la Benemérita Universidad de Oaxaca. Ha sido profesor investigador visitante en la Universidad de Pisa, Italia, la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco y la Universidad de Quintana Roo. Director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales hasta el 2016, consejero decano del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hasta 2016 también, director general del Instituto de la Judicatura Federal en la Escuela Judicial hasta el 2020, abogado por la Escuela Libre de Derecho con 3 menciones honoríficas en su defensa de tesis, diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, grado en Derecho Constitucional y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, con premio extraordinario de doctorado. Desde 2004 ha sido profesor de Derecho Público, Derechos Humanos, Historia Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Pontificia de México, en el ITESM, en la Universidad Panamericana, la Autónoma de Nuevo León, del TEC del TEC del ITAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, Coajimalpa, fue coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, es autor de libros y artículos especializados en la historia constitucional de México, destacando Monarquía y Nación, fundamental para la plática de hoy, entre Cádiz y la Nueva España. Otro que creo que es fundamental, José María Morelos, Nación y Constitución en 1812, y tácticas parlamentarias hispanoamericanas, entre muchísimas otras obras que tiene el señor doctor, que bueno, no sé cómo le hablo de tú, si le debería de hablar de usted aquí a Por mi favor, querido mi Rafa. maestra, ni me digas. Eh, Qué barbaridad. entonces,
Pues mi querido Rafa, empezaste dándole al limón en la llaga, efectivamente, estamos preocupados, pero fíjate que quise invitarte porque, ya sabes, es como cuando todo mundo habla de algo, pero no lo han leído, ¿no? ¿En qué Ujú. consiste esto que está todos los días en los periódicos? Nos lo dicen, seamos abogados, no abogados. ¿En qué consiste esta reforma al Poder Judicial? Bueno, yo te diría que la reforma consiste en varios puntos, pero destacaría 5 o 6, si me lo permites, Por Ligia. favor. Eh, Uno de ellos, pues, es el que todos conocemos, que es el de la elección por voto libre, secreto, universal, directo, de los altos funcionarios y las altas funcionarias de la justicia en nuestro país. En el nivel federal, vamos a centrarnos en el nivel federal, estamos hablando de ministras y ministros de la Suprema Corte, de magistradas y magistrados de circuito, de juezas y jueces de distrito, pero también de los magistrados y las magistradas de un novedoso órgano que es el Tribunal de Disciplina, el Tribunal Disciplinario del Poder Judicial, que es, digamos, el segundo punto muy importante, la creación del Tribunal de Disciplina Judiciaria y de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, vamos a elegir a quienes estarán encargadas y encargados de calificar nuestras elecciones. Wow. Bueno, digamos, ese es el primer punto y el segundo, pues ya lo mencioné, Tribunal de Disciplina, que tiene muchas aristas muy importantes de debido procesamiento de las causas, de investigación de actos de corrupción y de eventual invasión de esferas que tendrían que corresponder a una defensa mucho más decidida en mi concepto de la independencia judicial. Tenemos un tercer punto, que es que las facultades disciplinarias del Consejo de la Judicatura Federal pasan a este tribunal disciplinario y por lo tanto ya no vamos a tener un consejo de la judicatura, sino un órgano de administración judicial que estará limitado a la administración, a la vigilancia y a la adscripción y nombramiento de personal judiciario, pero ya no más a la disciplina. Luego tenemos una parte que nadie menciona, pero tú como la gran procesalista que eres y desde luego los lectores de Foro Jurídico y tu audiencia, pues van a entender perfectamente bien. Y es lo más importante para presentarle a la ciudadanía, ¿no? Después de todo esto que está envuelto pues en la idea, en mi concepto muy discutible de que politizar la justicia implica una democratización y un combate efectivo a la corrupción dentro de la misma y la búsqueda de su eficacia, pero tenemos dos reformas que se plantean por el presidente de la República el 5 de febrero desde el punto de vista procesal que son francamente desconcertantes. Una se refiere a volver al viejo mecanismo decimonónico de la llamada fórmula Otero o principio de la relatividad del juicio de amparo contra leyes, que para decirlo en castellano implica que la sentencia que declara inconstitucional una norma de carácter general, una ley, digamos, en términos generales, será una sentencia de amparo que solo beneficiará a aquel que haya promovido el juicio. Es decir, volver a que no tengan efectos generales en las sentencias de amparo contra leyes, con todo lo que ello implica. Ya habíamos avanzado en Claro, esto, por cierto, no en 94, 95, sino ya en el siglo XXI habíamos avanzado a que tuvieran efectos generales, lo cual es muy importante y más para una claro. administración como la del presidente López Obrador, que se planteó desde el principio, de manera, creo yo, muy consistente, que por el bien de todos primero están los pobres. Eh, eh, es importantísimo que los precedentes judiciales no requieran que uno vaya, pague un abogado carísimo, obtenga una sentencia favorable para que lo beneficien a uno, sino que nos podamos beneficiar todas y todos de los precedentes que en términos generales han desarrollado la idea de que tal o cual disposición puede manifestar una irregularidad de carácter convencional o constitucional. Es decir, que nos beneficia a Claro, todos una sentencia de amparo contra leyes. Me parece que es un gran avance para el acceso a la justicia que se está recortando en la ley, perdón, en la propuesta de reforma constitucional y que nadie está viendo con suficiente claridad. Volver a la fórmula sí, sí. Otero, ¿no? Em, o sea, como he dicho, medio en plan de broma,
volver al siglo XIX, pero sin glamour, ¿verdad? Eh, Sí, sí, en exactamente, fin. y sin la pasión del túnel del tiempo. Y Exactamente. Y sin los Mariano Oteros y los Crescencio Rejones, que de algo servían, ¿verdad? Y otro punto sobre esto, nada más para terminar, digamos, a grandes rasgos con la reforma. También hay una regresión en mi concepto que plantea la iniciativa de reforma, que es este tema tan debatido de si en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales debe o no caber la suspensión del acto reclamado, es decir, claro, mantener la materia del juicio. Sabemos que esto no estaba en el artículo 105 previsto, la suspensión me refiero, así es, que tampoco estaba en materia de ley reglamentaria del propio artículo 105, pero que por un desarrollo jurisprudencial de las y los ministros de la Corte habíamos llegado a la, me parece razonable, posición de que para mantener la materia del juicio y que no se consumara de manera irreparable un acto que fuera cuestionado por la vía de la acción de inconstitucionalidad o de la controversia constitucional, cabía la suspensión. Es decir, más allá de lo que preveía la ley. Incluso en el caso de acciones contra el texto expreso de la ley, por claro. considerarla inconstitucional, los propios ministros, ¿no? Bueno, pues hay una iniciativa de reforma de estas del 5 de febrero que plantean que en ningún caso cabrá la suspensión. Ya sabemos que esta ha sido particularmente incómodo este tipo de suspensiones para los proyectos de la actual administración. Bueno, más o menos y muy a grandes rasgos, esto es lo que se plantea. Hemos puesto mucho énfasis en la elección de Claro. juzgadores, pero no es el único tema de la reforma, ni mucho menos. Y qué bueno y ahora sí que como Frankenstein, vamos por partes, querido amigo. Eh, en este café que nos estamos tomando y Mira, bueno, después por de cierto, me esto, traje ojalá. mi tacita bicentenaria para que vean que este tema, justo Claro, del Poder Judicial de la Federación, pues tiene ya 200 años que se están cumpliendo hoy, 1824 a 2024, ¿no? Ujú. exactamente. Y por eso tiene también muchos matices históricos. Tú que además de ser un gran abogado, eres un gran historiador. Y atendiendo a ello, me gustaría preguntarte esto. Históricamente, ¿qué antecedentes, qué nos puedes dar a quienes somos ignorantes en esta materia respecto a la eficiencia que ha habido pues, en la historia o en el mundo de derecho comparado, de que los jueces, las juezas, las autoridades que nos juzgan sean electos por las personas comunes y corrientes? De hecho, yo he escuchado por ahí algún anuncio que dice, ¿qué opinas de que sean escogidos democráticamente? Cuando, a Ujú. ver, perdóname, técnicamente la democracia va más allá de una urna y entonces creo que hoy sí se puede decir que son escogidos democráticamente en la medida en que democracia la entiendes como esa política que hay para todo el pueblo. Entonces, en la medida en que sea bueno para el pueblo el tener juezas y jueces correctos, etcétera. Bueno, y suficientes, pero la verdad es que en México tenemos, para quien se lo ha preguntado, tenemos una deficiencia de alrededor de 5-1 en jueces en México. Es decir, nos falta 5 veces más jueces para estar un poquito más al día y saber que los jueces se la pasan leyendo y trabajando en más sentencias de la que cualquier persona razonable podría tener. Pero Así es. platícame cómo estamos en la historia, antecedentes, amigo. Bueno, pues mira, qué bueno que lo pones porque justo hace 200 años nos estábamos dando de cocolazos para variar con el tema de quién debía designar a los altos y medios jueces de la República. En el imperio, en el primer imperio mexicano, se discutió el punto y se dijo, creo que con razón, que tenía que aplicarse la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1812, porque el Plan de Iguala, los tratados de Córdoba, reconocían expresamente la supletoriedad de la Constitución de Cádiz en tanto se expidiera la Constitución del imperio llamado de Iturbide. Bueno, en las cortes del imperio mexicano y el propio emperador Iturbide se agarraron del chongo por ver quién podía nombrar a los jueces. La verdad es que la Constitución de Cádiz lo que establecía es que era el rey en acuerdo con su ministerio y por lo tanto debió haber sido el emperador, pero se le vino la noche encima a Agustín I y entonces ya no supimos quién tenía que nombrar a los magistrados del Supremo Tribunal del Imperio y a los jueces de las demarcaciones territoriales.
Un punto bien importante de la Constitución de Cádiz es que se estableció, gracias a nuestro gran diputado de hace 200 años, Miguel Ramos Arizpe, miren, la cita, ¿Sí? Sí. eh, se establecieron las audiencias provinciales, Ligia. Es decir, esta idea, que para una profesora de Derecho Internacional Privado debe ser una delicia, de que las causas debían fenecer en cada uno de los territorios donde se habían iniciado. Nada Claro, más. No, pues no claro. debían pasar a tribunales superiores más que en un recurso ya muy, muy extraordinario de nulidad, pero en general las audiencias que luego pasaron a ser los supremos tribunales de los estados, lo que hoy llamamos tribunales superiores de los estados de la Unión, gracias a Ramos Arizpe, debían conocer hasta la última instancia y su auto de ejecución todas las causas que se iniciaran en la demarcación Y territorial, es decir, en la provincia. no traer al justiciable o a quien busca justicia de la seca en la Meca y da Sí. vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Y de Herodes a Pilatos, ¿no? Que es lo que acababa Exactamente. pasando, como le acabó pasando al primo de Ramos Arizpe, al famoso Fray Servando Teresa de Mier, que tuvo que andar yendo hasta las covachas de San Lorenzo del Escorial a ver si ahí encontraba justicia, ¿no? Anduvo, como bien decías, de la seca a la Meca. Bueno, pero en fin, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad la importante era la justicia local. Exacto. En el acta constitutiva de la Federación del 24 y en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos del 24, lo importante era lo que las viejas audiencias provinciales, ahora tribunales superiores, decidirían en última instancia en su territorio. No habría un amparo directo, un amparo invasor, un amparo casación que le pudiera enmendar la plana a los tribunales superiores. Esto fue una necesidad que surgió después porque el caciquismo territorial, bueno, hubo que buscar cómo la justicia de la Unión te podía amparar, como bellamente sigue diciendo la fórmula, ¿no? La justicia de la Unión ampara y Y protege. protege. Todavía falta mucho para esto. En la Constitución del 36, en un régimen unitario, cosa curiosa, Ligia, se mantuvieron los tribunales superiores en los departamentos, a pesar de que había unidad de jurisdicción. No se expropió por el régimen central. Pero más interesante, se previó por primera vez esta idea de no, pues ni el Ejecutivo ni el Legislativo, que nombre a los jueces el voto electoral, bien que indirecto, ¿no? Realmente esto no tuvo efecto práctico hasta donde sabemos, ni con las 7 leyes del 36, ni con las bases orgánicas del 43, pero en 1857, ya con amparo, desde 1847, aunque ciertamente no con amparo judicial, que todavía va a tardar en llegar hasta el 69 con el caso Miguel Vega, se les ocurre que renazca la idea. Y se establece una cosa que hoy por hoy está en la mesa de debates, 160 años después, ¿no? 165 Y años en algún después. momento sí se implementó en el siglo XIX el Así que es, fueran electos en urnas. tal cual. También por la vía indirecta, en 2 grados, es decir, primero elegías a los compromisarios, que luego supuestamente en cada legislatura estatal, volvimos al federalismo en el 57, como sabemos, debían encargarse de nombrar no solo a los individuos, como decía la Constitución de la Suprema Corte, porque no solo eran los magistrados o ministros de la Suprema Corte, sino también los fiscales que estaban adscritos ahí, sino también a magistrados de circuito y jueces de distrito. Se elegirían por el voto indirecto, pero finalmente voto ciudadano y popular, no hay que confundir, las elecciones indirectas son tan elecciones populares como las directas, del supuesto elector. El fundador de tu escuela, el ilustre Emilio Rabasa, Ligia, se quejó acremente de este mecanismo en la Constitución y la dictadura, en el artículo 14, porque decía, a ver, en realidad el elector no sabe lo que está eligiendo. Ujú. En el propio... Eso es muy importante. ¿Qué fue lo que dijo la gente y por qué lo tuvimos hace 170 años pues, y hoy no? a ver, en el constituyente del 57, el diputado Ignacio Reyes y su tocayo, el celebérrimo nigromante Ignacio Ramírez, decían, a ver, por favor, estas son cuestiones técnicas. Tú no vas a elegir al cardiólogo que te va a hacer un bypass, ¿verdad? Bueno, no decían bypass porque no existía entonces, pero sí hablaron de médicos en concreto. Tú no no permites que el voto popular elija al médico que te va a tratar, buscas al mejor especialista. Lo mismo tiene que pasar. Tienes que buscar a los juristas, perdón que hable en masculino, pero por entonces todavía no se accedían ni siquiera al voto
activo las Nosotras mujeres, las mujeres, ¿no? así es. Así No, es. adelante, adelante. Hemos avanzado muchísimo en ese aspecto, ¿verdad? Pero, por cierto, en abono de la reforma planteada por el presidente López Obrador, hay que decir que el criterio de paridad se mantiene siempre en todas las versiones de las propuestas que se deben dar para las elecciones de ministras, ministros y magistradas y magistrados. Bueno, tanto Reyes como su tocayo Ramírez se plantearon esta cuestión. El pueblo no está para elegir, y mucho menos, ¿sabes qué decía la Constitución o el proyecto de Constitución? Que defendió, quién sabe por qué, don Ponciano Arriaga, que era un gran constituyente, pero bueno, aquí sí se resbaló, vete a saber con qué consigna. Decía que no necesitaban ser abogados con título, sino simplemente tener los conocimientos de derechos suficientes a juicio del elector. Ujú. O sea, imagínate. Wow. Eso permitió Es que como llegaran si, militares a la corte, como don Porfirio Díaz, que llegaran claro, escritores a la corte, como don Ignacio Manuel Altamirano. Pero bueno, pues tú imagínate que es como, oye, simplemente a juicio del elector, que el psicoterapeuta tenga los conocimientos suficientes para curar una enfermedad mental. A ver, eh, eh, pues, no, por o a favor, juicio de los ¿no? enfermos, ¿no? O sea, todos A los que juicio de los están en enfermos. el hospital que voten para Sí. ver quién debería de ser el mejor neurocirujano para operar a todo mundo. Con una diferencia, Ligia, ¿eh? Que he reflexionado mucho en estos meses sobre eso. El médico que no cura, pues tiende a ser excluido, ¿verdad? Sí, claro, Por obvias razones. En cambio, el mal juez, pues va a quedar ahí, atento al exacto, principio de inamovilidad. Y ni claro. modo, te tocó el turno y te va a tocar con este cuate que no conoce ni la O por lo redondo, porque lo eligieron por la vía indirecta en aquel entonces. ¿Qué es lo que decía Rabasa? Y esto creo que es bien importante porque tiene que ver con el tema de la politización de la justicia. En realidad no son los electores los que eligen a los altos jueces de la República. En realidad, el presidente de la República, acuérdense que Rabasa está describiendo los regímenes de la República restaurada, Juárez, Lerdo, González y Díaz, en realidad es don Porfirio Díaz, para hablar con claridad, el que Claro. dice, tú vas a ser candidato aquí, tú vas a ser candidato acá, y ahora los electores voten por este señor. En realidad lo que acaba pasando es que el presidente de la República, sin ningún tipo de controles, designa a los ministros, designa a los magistrados y designa a los jueces. Esa es la tesis de Rabasa y se cumplió tal cual. Don Daniel Cosío Villegas, en ese libro espectacular que se llama La Constitución de 1857, y sus críticos decían, no, se equivocó Rabasa. La Corte tuvo, mediante este mecanismo, algunos de sus mejores ministros. Y sí, da ejemplos clarísimos. El propio Ramírez fue ministro, Iglesias, en fin, Sí, claro. gente, como decía don Daniel, rabiosa, furibunda, tremenda e imprudentemente independientes, ¿no? Ejemplos de ministros de la Corte. Pero yo diría, a ver, una golondrina no hace verano, ¿ah? Sí, hubo ministros, como siempre los ha habido, muy destacados, pero otros que francamente le sirvieron a la dictadura lo que quiso en, en bandeja de plata. No se nos olvide que con este mecanismo fue electa la terrible, la ominosa integración de la Suprema Corte que se plegó a los designios del Chacal Huerta y dio por bueno el régimen Claro. golpista de 1913, que nunca se nos olvide. Así, politizar la justicia no necesariamente es una buena idea. ¿Qué plantea la reforma? Ya que dimos este recorrido histórico, plantea un mecanismo de elección directa, como si eso fuera a evitar los Salvar. peligros de la politización. No lo ha hecho en Bolivia, ya que hablabas de derecho comparado, al contrario, ha habido ahí un impasse terrible, y comparar con el mecanismo de elección de jueces locales, que por cierto, mi querida Ligia, va acompañado las más de las veces de elección también de los fiscales por voto Sí, en los claro. estados de la Unión Americana, ¿eh? En los Estados Unidos, muchos estados, no todos, tienen elección de jueces. Sí, Pero ojo con las tradiciones, tú de esto sabes mil veces más que yo. Ojo con las diversas tradiciones jurídicas. No es lo mismo elegir a un juez del common law, ujú, que es un juez de equity, que es básicamente el que conduce el proceso y que le deja, en materia penal, por ejemplo, pero también en materia de responsabilidad civil, le deja a un jurado de vecinos decidir la cuestión, ujú, sobre la base exactamente.
de acusaciones que hace un attorney, un abogado de la fiscalía que fue electo por los electores populares y aún así tiene muchísimos problemas. No es lo mismo eso que en una tradición, como dicen los anglosajones, de civil law, de derecho codificado como es la nuestra, en donde el juez no solo conduce el procedimiento, también resuelve. Es más, se allega Exactamente. muchas veces posibilidades para mejor proveer, ¿no? Hace mucho con el proceso y no tiene, como en el caso de México, un jurado popular que lo controle, un juez de hecho. Cuidado con eso, no es comparable. En el caso de los de las altas cortes de constitucionalidad, solo Bolivia tiene un mecanismo parecido al que se pretende para México y no ha funcionado. No Eso solo te no iba ha a funcionado preguntar. para el gobierno de las izquierdas, ¿eh? Ujú. ¿Y ahora qué hay? O sea, ¿dónde podríamos nosotros buscar? Y creo que aquí tendríamos que separar. Eh, Primero, en lo que se está proponiendo para México, ¿qué pasa con los jueces para compararlo? Porque todo el mundo dice es que en Estados Unidos así está. A ver, ¿qué pasa en México con la propuesta con los jueces estatales? ¿También estarían siendo electos de esa manera? Sí, bueno, por cierto, muy mal argumento el de que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos también hay una aportación y utilización de armas de alto calibre irrestricta, la segunda enmienda de la Constitución, y no vamos a imitar ese tipo de barrabasadas, ¿va? Salvo que, bueno, salvo que se nos antoje vivir en un país De, pasado por de, las de, balas, ¿no? En exactamente, fin, del viejo este. del viejo oeste, pero en fin, cierro el paréntesis imprudente. No, 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 Em, adelante. Pues esta es una plática informal, amigo, acuérdate. este, a ver, lo que plantea el artículo 116 de la reforma es efectivamente que los y las magistradas de los tribunales superiores de justicia de los estados y también las y los jueces de primera instancia en los estados tendrán que ser electos por el voto directo, secreto, universal de los ciudadanos de sus demarcaciones, ¿no? No va mucho más allá, se dice conforme a las bases que se plantean para la reforma del Poder Judicial, pero se entiende que en los diversos partidos y regiones judiciales de los estados también tendrá que haber este tipo de elecciones. O sea, que vamos a tener jueces electos en los estados y también a nivel federal, según se Y ahí plantea. Ujú. hay una pregunta metodológica que sería, efectivamente, bueno, me van a decir, ¿sabes qué? Que tienes que elegir, tu Ligia, a tus jueces locales. Sí, Al fiscal, pues no, porque ahí, y es el que me interesa que trabaje para investigar el quién se metió a mi casa a robar, pero bueno, al pero bueno, juez, procuración de justicia no se toca ni con el pétalo de una rosa, eso es increíble, ¿no? Es decir, ante la ese es crisis un, tan grave que tenemos de justicia y seguridad, y las fiscalías como si fueran los órganos que mejor funcionan en el mundo, ¿no? Bueno, que en esa fin. es la otra pata que todo el mundo Ujú. ha comentado. Oye, ¿y qué pasa con las fiscalías, que son quienes no investigan bien, que son Así a es, quienes les ponen las trampas para que se crean de quién fue el muerto? Entonces, eso así no es. se toca. Y lo que haces es tener a un juez que va a venir a trabajar tipo Robin Hood, pero que te conoce y lo conoces. Y entonces ahí a mí me han entrado las preguntas de, a ver, en mi pueblo, que es de no muchas personas, pues el único que es abogado ahí o que más o menos le gustaría hacerlo es fulanito de tal, que yo lo conozco. Entonces, al estar tan eh, adentrado en esa población, ¿cómo le vamos a hacer para poder excusar a un juez que conoce a todo el mundo? Es como el policía del pueblo, ¿no? Y entonces se lleva mejor con A o con B. ¿No sería más fácil ahí que si, bueno, el cacique del pueblo o el señor de la panadería es el que mejor lo conoce, pues entonces ya está en jauja porque va a decir que, bueno, porque mi compadre es el juez del pueblo y yo soy quien digo que todo el mundo lo tengamos que elegir. Entonces, pues ya ahí quedó y entonces como Robin Hood. Y esto te lo pregunto, mi querido Rafa, porque parece que estuviera muy alejado el resultado de la reforma judicial para la justicia cotidiana, pero lo que nos estás diciendo es, vamos a tener a Robin Hood, que es el que nos parece que va a ser mejor justicia para resolver pues nuestro divorcio, nuestra compraventa de la casa y si no nos la pagaron, o al que violó a una chica de ahí de la esquina que estaba caminando. Es decir,
también la justicia cotidiana se va a prestar a quien haya votado la gente y no lo vas a saber. Y la otra pregunta que te iba a hacer es, yo entiendo que la mayor parte de los tribunales de justicia de los estados procuran el que haya rotaciones, igual que en la federación. Se supone que tú vas a votar por la persona que conoces, no vas a votar por una estampita, vas a votar por el que conoces. ¿Cómo le vamos a hacer en la rotación? Porque me van a poner de repente a alguien que no conozco porque hay una necesaria rotación, o va a desaparecer, porque si desaparece la rotación, matas uno de los principales puntos para evitar la corrupción y el cacicazgo de los jueces o las juezas que se quedaban mucho tiempo ahí. Y eso Así es, estoy haciendo apenas la pregunta a nivel local. diario, básico de la cotidiana, y luego vamos a ir hasta los de la corte. ¿Cómo le hacemos con eso? Bueno, es magnífico lo que señalas, porque la reforma lo que plantea para el nivel federal es que no procederán ya las famosas readscripciones, ¿no? Cosa que es un arma de dos filos. Por un lado, sí, es bueno para efectos de la independencia judicial que no estés temiendo todo el tiempo que se te va a readscribir, ¿verdad? Como ocurre a nivel federal con los tristemente célebres miércoles de plaza, ¿no? En que magistrados y jueces pues están todos temerosos porque a ver a dónde se le ocurre al Consejo de la Judicatura readscribirte, ¿no? Y bueno, esto es un tema de vida, ¿no? Tú estás Claro. viviendo en Monterrey y de repente pasas a vivir en Mérida. Tienes familia, en fin, es perfectamente entendible que las readscripciones sean incómodas y que muchas veces puedan determinar incluso criterios, ¿no? Porque, bueno, pues está ahí la espada de Damocles. Oye, Claro. tú conoces, no voy a decir ningún lugar para que nadie se enoje, ¿verdad? Pues fíjate que si no resuelves así y asado, el siguiente miércoles vas a conocer ese lugar, ¿no? Que se Cuidado con llama, eso. que se llama ¿Sí? el tercer grado del infierno, vamos a llamarle Sí, el vamos a pueblo. decirlo así, un Sí, pueblo sí, como sí, sí. película de Luis Estrada, ¿no? En fin, eso puede pasar. Y desde luego el tema de las restricciones no es un tema de difícil solución, pero lo otro que tú señalas, que es el otro filo de la espada, pues también es ciertísimo. Te enquistas, te vuelves una autoridad omnipresente y en muchos casos omnipoderosa en un lugar muy determinado, eso te genera obvias relaciones, redes que vas tejiendo al paso de los años con las élites locales y al rato tú has sido muy generosa, has hablado de los panaderos y de los pequeños empresarios, pero pensemos realmente en muchos poderes fácticos que por desgracia existen en las regiones de nuestro país, pues al rato estos señores van a estar encantados con tener magistrados, jueces, por ejemplo, para Todo. materia federal se plantea reelección indefinida de magistradas y magistrados, juezas y jueces. Entonces, pues le estoy invirtiendo a sus campañas de tal forma que cada 9 años se presenten exactamente los mismos y se conviertan en la oligarquía judiciaria de mi estado o de mi región de Claro. influencia o de lo que tú quieras. Eso también es peligroso. Y como muy bien señalas, oye, ¿y cómo le hacemos para reescribir? Yo te elegí, para que nadie se enoje, Tinguindín, Michoacán, ¿eh? Yo te elegí en Tinguindín, la tierra del general Francisco J. Mújica, por cierto. Yo te elegí ahí. Ujú. ¿Y por qué de repente amaneces en Reynosa, Tamaulipas? Exacto. Si la voluntad popular es que tú estés aquí. Ujú. Hay un problema grave de diseño como el que señalas y no tiene fácil solución. Por un lado tienes los inconvenientes de las restricciones, por otro lado tienes sus pros en materia de defensa de la independencia judicial y en el caso de las elecciones, pues de la voluntad popular. Se supone que los eligió la gente para que juzguen en ese territorio y no en otro, ¿no? Sí, no se Y, resuelve bien en y la otra iniciativa, ¿verdad? pregunta, ¿qué? Ujú, Yo quiero que Rafa Estrada sea mi juez. ujú. Y entonces te digo, Rafa, voy a apoyar a que tú seas juez, vamos a hacer tu campaña. Pregunta, ¿qué diría tu campaña? Bueno, es otra magnífica pregunta. ¿Qué te voy a ofrecer, Ligia? Vamos a suponer que soy un juez penal. Ujú. Exacto. Mano dura contra la delincuencia. Ujú. Como alguna campaña que hubo, recordarás, en la Ciudad de México hace muchos años. Para una ciudad violenta, un tipo duro.
Eso Sí, voy a sí. ofrecer. Derecho penal del enemigo para todos lados. ¿Eh? Lo que quieras aquí con tal de que se abata el nivel de inseguridad. Vamos a cortarle las manos. Alguna vez un candidato presidencial dijo eso a los delincuentes, a los ladrones. Eso lo puede ofrecer con un mínimo de decoro un juez. Ujú. Y luego, ¿a quién convencería este discurso belicista o de derecho penal del enemigo? Lo han dicho recientemente, relacionado con el caso mexicano, las mentes más lúcidas del garantismo penal de este mundo, no de este país, de este mundo. Luigi Ferraioli, Ricardo Guastini, Roberto Gargarella, se han pronunciado en contra de esto. La elección de jueces también tiene ese problema. Y te pongo, ahora sí que te hago una contrapregunta. Ujú. Ligia, sí, tú quieres votar por mí y me exiges que te plantee mi plataforma. Luego votas por mí. ¿Y qué pasa si no cumplo nada? ¿Qué pasa si me vuelvo un juez laxo? Es más, hipergarantista, como dicen por ahí. Lejos del derecho penal del enemigo, me vuelvo un representante del hipergarantismo y exijo que salgan de la cárcel todas y todos Bueno, los que han cometido un delito, incluso delitos atroces. yo te di- ¿Tienes yo te forma de diría que ya no reclamarme? voy a votar por ti para la siguiente. Pues sí, pero si soy ministro de la Corte, pues ya me quedé 12 años ahí sin posibilidad de reelección. Es decir, no hay una posibilidad de rendición de cuentas objetiva respecto del elector. ¿Dónde está la posibilidad de rendir cuentas? Ciertamente en la reelección, que eso es muy malo para la independencia judicial, lo han dicho cuantos organismos internacionales existen, el relator de Naciones Unidas para la independencia judicial, la relatoría en general, en realidad, porque está encabezado por una mujer, lo ha dicho una y otra vez. Mucho cuidado con eso, porque entonces fuerzas a las y los juzgadores a torear para los tendidos, como se dice vulgarmente, ¿no? Ah, no, pues yo quiero que me reelijan. Entonces, Claro. yo capto más o menos cuál es el estado de la cuestión, qué es lo que la gente Lo piensa, que es popular. y lo que es popular, y me pongo a dictar las sentencias que mis electores quieren. Y peor te la cuento, que quienes promovieron mi candidatura y la financiaron quieren. Porque la reforma constitucional dice claramente, no podrá haber financiamiento ni público ni privado, ni podrá haber campañas. Pero a ver, controla eso, Pero, controla que no le entreguen a candidatos dinero en pero si no, efectivo. oye, pero si no hay campañas, ¿cómo van a conocer por quién votar? Pues se dice ahí que tendrán acceso a los tiempos públicos de la televisión, pues ya quiero ver yo a Pero los eso es millones de campaña. electores de este país que estamos cansados, no, que van a haber debates. ¿Qué va a debatir un candidato a juez con una candidata a jueza? Tú dime, ¿qué Es discutimos? que Oiga, ese es no, el... señora, es que usted va a aplicar la pena mínima, en cambio yo las penas máximas. ¿A Exacto. ese nivel? Así ¿Mm? es. O sea, no, espérame, es que yo sé más de derecho de familia y te voy a dar más alimentos que lo que te daría aquí mi compadre que nada más quiere que los hombres no paguen alimentos. Oye, pero para eso está la ley. Y esto, mira, esto, Ligia, que parece una caricatura, tiene un trasfondo mucho más profundo. La labor judicial no puede, la independencia judiciaria no cabe en generalizaciones. El juez, la jueza es independiente frente al caso concreto. No puede saber cómo va a resolver. Esto lo dijo Jorge Adame, nuestro querido maestro, hace muchos Nuestro años, maestro. cuando fue postulado a ser ministro de la Corte, por cierto. Se lo dijo en el Senado. Lo acusaban, oiga, es que usted va a ser un juez conservador, es que usted tiene tal o cual. No, Jorge Adame, que conoce de derecho romano, y mejor que nadie, en este país por lo menos, lo dijo con mucha claridad, oiga, yo no voy a tener ideologías frente a los casos concretos. A mí me Claro, presentarán un caso como al pretor romano y ya sabré yo qué fórmula voy a otorgar respecto de ese caso concreto. Yo no le puedo decir ahorita, así a priori, ¿no? claro, Oiga, claro. seguro va a votar usted contra el aborto. Pues depende de las circunstancias, del caso concreto de aborto que se me presenten. Quizás Así nada más, quizás en la lo única general, ¿eh? ¿Sí? generalización que podría uno ofrecer es el cumplimiento y respeto a la Constitución, a Y a la la ley, ley. y Ujú. ver que las formalidades que garantizan los derechos ciudadanos sean cumplidos, ¿no? Por supuesto. Y Más allá de eso, como tú bien sabes, esas son generalidades que tienen que aterrizarse en el caso concreto. Y exacto, la exacta aplicación de la ley, como decía Emilio Rabasa, pues es imposible. Si me estás diciendo que la voy a aplicar literalmente, sin interpretación, estás
desvirtuando la labor del juez. Todo juez interpreta y la mayor parte de las veces el juez integra el orden jurídico porque Así es. colma lagunas del mismo orden y resuelve antinomias o contradicciones del orden jurídico. Y Pero voy para más al hacerlo, tema. al- Perdóname. pero para hacerlo necesitas a alguien que haya estudiado muchísimo. Claro. Perdón, te interrumpí, pero vienes más al tema de... No, que la única rendición de cuentas, como muy bien señalabas, pues es esta posibilidad de no ser reelecto o bien el tribunal disciplinario. Y fíjate cómo ahí también hay graves Exactamente. peligros a ¿Qué es la el tribunal independencia judicial. disciplinario? En materia federal también se plantea que deberá haber este tipo de tribunales en lo local, pero se va a conformar por 5 magistradas o magistrados que serán electos también popular y directamente con propuestas. Ahorita vamos a las propuestas si quieres, que va a generar el Ejecutivo, las 2 cámaras del Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Elegiremos a nuestros magistrados del Tribunal Disciplinario. ¿Qué harán estos señores? La Constitución no te dice si van a conocer de procedimientos que promuevan quienes se sientan afectados con una resolución judicial. No dice que se siga un procedimiento contradictorio ni nada. Dice que tendrán a Claro. su cargo la investigación y la sustanciación de las responsabilidades del personal del Poder Judicial y que en todos los casos podrán imponer sanciones, salvo en el caso de la destitución e inhabilitación de ministros y ministras de la Corte, en donde solo lo único que podrán hacer es promover un juicio político ante la Cámara de Entonces, Diputados, para ¿no? nuestros amigos que nos están escuchando, este tribunal disciplinario no se encarga de decir, este tribunal decidió mal en contra de Rafa Estrada, vamos a corregirlo. No, eso ahí se queda, nada más van a decir, el juez Rafa Estrada, pues no nos gustó cómo participó, independientemente de lo que haya decidido. O sea, lo que haya decidido para Juanita López, ahí se Ujú. queda. Nada más va a venir a darte a ti un manazo porque no le gustó algo, pero la justicia hasta Sí, sí, no, abajo no no es se un mueve. recurso, no va a Exacto, no es un resolver recurso. como si fuera un recurso que pudiera revocar una determinación judicial. No, va a incoar responsabilidades a los trabajadores del Poder Judicial. Pero además en unos supuestos que son laxos, que yo creo que ponen gravemente en peligro la independencia judicial, Ligia, porque dice, cuando fallen en contra del texto de la ley, ¿no? La vieja creencia en la exacta aplicación de la ley y en que el juez tiene que ser un autómata y una boca muda de la ley y que hay que incoarle responsabilidades y vota en contra de la ley. Bueno, eso lo podemos discutir, llevamos 250 años discutiéndolo y no nos vamos a poner de acuerdo. Pero además cuando vote en contra del interés Es, público, ¿no? Cuando vote en contra de algo tan inasible como el interés público, Ligia, auditorio. Cuidado con eso. A pero por juicio supuesto, de estos señores del Tribunal Disciplinario, pues interés público pueden ser disposiciones que le den la razón al particular frente al Estado. Ah, no, es que votaste en favor de la nulidad de tal o cual expropiación, responsabilidad, exacto. inhabilitación, destitución. Cuidado, ¿no? ¿Sí? Imagínense. No está Además, diciendo que es vaya en individual. contra de precedentes o de jurisprudencia, no, está diciendo que vaya en contra del interés público. A mí me parece demasiado Oye, con eso no quiere brumoso, decir ¿no? que se acaba, Ujú. por ejemplo, cuando el Estado, porque le interesa al Estado, el interés público, recabar más impuestos, aunque sea de una manera absurda, pues oye, el señor juez Rafa Estrada dijo que Ligia tenía razón en no pagar ese impuesto porque era un impuesto loco, pero va en contra del orden público, entonces castigo a Rafa y bueno, ya veremos qué pasa con Ligia de si tiene que pagar o no pagar esos impuestos, pero con Por eso supuesto. se apaga cualquier tipo de defensa en el que pues la persona, el individuo, puede llegar a tener razón incluso frente al Estado, ¿no? Pues ya lo vimos, ese es un magnífico ejemplo, y ya lo vimos en materia de suspensión. Ah, suspendiste las obras de un tren interoceánico que evidentemente es de orden público, que nos va a colocar en las grandes redes del comercio internacional. Lo suspendiste, juez. Estás yendo en contra. Sí, sí lo suspendí porque fíjese usted que no consultaron a tal o cual comunidad indígena. Pues estás yendo en contra del interés público. Venga, destituido e inhabilitado. Cuidado, ¿no? E insisto mucho en este tema de ustedes, las y los litigantes, Ligia. Importantísimo, el debido proceso. Una cosa es que tengas una inquisición, porque eso es lo que es,
un juez pesquisidor que inicie la investigación, eso es lo que dice la propuesta de reforma, y sustancie el juicio y las responsabilidades. Y otra cosa muy distinta es que tengas un tribunal abierto a que un litigante venga y se queje porque hubo una disposición que claramente se dictó en contra de los autos, de las constancias de autos, ¿no? De lo Claro. probado en el juicio. Es completamente distinto. En un caso tienes un contradictorio y te peleas, y en todo caso el juez se va a defender, para que no le incoen una responsabilidad, y en el otro caso lo que tienes es un juez pesquisidor Así que es, va así es. a hacer cera y pabilo de las garantías procesales. De hecho, sí, y te lo voy a decir aquí, tengo algunos amigos juzgadores y amigas juzgadoras, y no voy a decir quién, ni a qué nivel, ni de qué estado, pero sí han dicho, es que ya regresamos a la Santa Inquisición, en el que vamos a tener que ser confesados de que estábamos pensando a favor de lo que el Estado quería que decidiéramos para no ser castigados, ¿no? Ujú. Esta es una de las cosas que nos han comentado de este tribunal disciplinario, pero no sé si se necesita un tribunal que para aquellos casos, digo, vamos a ser sinceros y ahora me voy a ir del otro lado. De repente sí sabemos de autoridades jurisdiccionales, como ya se les debe de llamar conforme al nuevo Código Nacional, sí tenemos nosotros conocimiento de autoridades jurisdiccionales, por ejemplo, que te dicen si usted no le coopera a nuestro actuario con sus 4,000 pesos para que vaya a hacer la notificación, pues no la va a hacer. Y entonces ahí tienes a la pobre señora que quiere que le paguen alimentos y que ni siquiera le ha notificado al marido que le tiene que pagar alimentos porque el actuario quiere 4,000 pesos para hacer la notificación. Es Ujú. decir, pues teóricamente esta modificación va en contra de este tipo de prácticas. ¿Qué viene en la propuesta de modificación que arregle eso? Eso sí es un problema de justicia, ¿no? Sí, no, yo te insistiría, tienes toda la razón. Yo creo que las comisiones y las secretarías de disciplina de los consejos de la judicatura no han funcionado eficazmente para eso. Yo creo en las vías de debido proceso. Creo que tendría que tener una vía procesal expedita esta señora para quejarse de lo que ha pasado con el actuario o con el juez o con el secretario, con quien tú quieras. Me parece que un tribunal de disciplina judicial en ese sentido no es necesariamente una mala idea, pero es muy distinto un tribunal de disciplina, insisto, abierto a que se presente una denuncia, a que exista el contradictorio, a que se puedan ofrecer pruebas en la sustanciación, a que se desahoguen los alegatos de las partes, a un órgano de control con carácter pesquisidor, inquisitorial. No quiero ser exagerado, no es que sea el santo oficio de la Inquisición, no. Inquisitorial en el sentido procesal, de un juez inquisitivo que se allega a sí mismo los mecanismos de convicción y se convence a sí mismo y resuelve él mismo. Ahora sí que picha, cacha, no deja batear y quiere ser el umpire. Cuidado con eso. Sí, tienes razón, hay un problema, pero no se resuelve con volver a mecanismos inquisitivos de juez pesquisidor en la sustanciación de los temas de disciplina judiciaria, ¿no? Bueno, creo que una de las ventajas de la reforma, ya que estamos en plan de encontrarle algo bueno, es eso, que se separa la cabeza del Poder Judicial federal, si entendiéramos por tal a la ministra presidenta de la Corte, respecto de quien preside el Consejo de la Judicatura, ahora llamado órgano de administración. Eso creo que sí es bueno. O sea, se había planteado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas hace varios años, te acordarás de la mano del Sí, recordado y llorado Héctor Fix Fierro, ¿no? Tenían razón. sí. Yo creo que no debemos distraer a los altos jueces de la República, menos a los de un tribunal de constitucionalidad, como son los ministros de la Corte, en labores de administración, ¿no? Eso Y qué bueno que parece lo bueno, ¿no? comentas. Es diferente porque nosotros tenemos que hay un órgano administrativo, un Ujú. tribunal disciplinario y la Suprema Corte. ¿Son diferentes o van a coincidir el órgano administrativo de este tribunal inquisidor, digo, perdón, del tribunal disciplinario? Son diferentes. El órgano de administración del Poder Judicial va a ser lo que es el Consejo de la Judicatura actual. Es más, los nombramientos de sus integrantes va a seguir siendo así, ejecutivo, legislativo
y por parte de la Suprema Corte. Se van a seguir eligiendo sus miembros. La presidencia va a ser rotativa entre ellos. Aquí no va a haber elección popular, según la iniciativa del 5 de febrero, pero ya no va a tener las facultades de disciplina. Solamente va a administrar, a adscribir, a vigilar, pero no a surtir responsabilidades que queda para el Tribunal Disciplinario. Son distintos. Y la Suprema Corte, según la iniciativa, se reduce a 9 ministras y ministros que van a ser electos por voto popular y van a durar en su cargo 12 años. Cuidado con los 12, Ligia. Sí, yo lo sé. A ver, platícanos por qué, porque me late que sé por dónde vas. Los Por temas de favor. los años son fundamentales, ¿no? Los temas de los años son fundamentales. Es la reforma que hizo mi general Cárdenas a la Suprema Corte para que coincidieran los plazos con el plan sexenal, ¿no? Eh, Exacto. en ese caso eran 6 años, ahora son 12. Se podrá decir, no, pero trasciende el sexenio del presidente que los haya postulado, por ejemplo. Ahorita vamos a este caso, a este tema de las postulaciones, que es bien importante y según lo ve Diego Valadez, es preocupante. ¿Por qué? Porque pareciera que serán planillas. Vamos a concentrarnos en ministros de la Corte. El presidente de la República, o la presidenta de la República, plantea una planilla de 10 candidatas o candidatos, en la Cámara de Diputados de 5, dice de hasta 5, de hasta 10, el Senado de la República de hasta 5, y la Suprema Corte, con el voto de la mayoría, de 6 ministras o ministros, otra planilla de 10. Y esto es lo que se presentará a los electores. Entonces, imagínate, pues tú votas por los 9 o 10 de la planilla del titular del Ejecutivo, ¿no? Cruzas así 9 y van a quedar, pues como denunció Rabasa respecto de don Porfirio, van a quedar las candidatas y los candidatos, muy El posiblemente del Ejecutivo. Ejecutivo o del Legislativo, si es que tiene una mayoría amplia, como ahora la va a tener el oficialismo en las cámaras. Yo creo que los candidatos de la pobre Suprema Corte de Justicia, pues no van a sacar ni el camino para su casa. Pero cierro este paréntesis y vuelvo al tema de los años. Sí, ya no serán 6, como planteó Cárdenas, como planteó Roosevelt también, por cierto, cuando quiso remodelar toda la corte, pero él no pudo, Cárdenas sí. Este, van a ser 12, pero esto quiere decir que le dejarás el pleno de la corte ya integrado al presidente que te va a suceder. ¿No? Sí. Ahí le dejas un regalito, que puede ser un dardo envenenado, ¿ah? Ujú, O un regalo, como dices, pero además tienes un problema, porque si coincide con el cambio del sexenio ujú, de la presidencia de la República, quiere decir que tú tienes una movilidad de absolutamente todas las personas que conforman el poder ejecutivo, de todo el legislativo y del judicial al mismo tiempo. al mismo Y, tiempo, en, en las y elecciones de es junio de cada 12 años. Ujú, y entonces, digamos que no conservas nada, pero además la inamovilidad hace que se pueda conservar el fondo, la sustancia, sin tener un interés político. Y aquí ya sería 100% político. Y ahí te quería hacer otra pregunta. En esta ujú. designación, ¿se pierde el escalonamiento? O porque, a ver, En ¿quiénes el son caso del los ministro, sí, ¿eh? Ujú. y porque qué va a pasar con quién va a ser la Suprema Corte que va a proponer a los 10 posibles candidatos para la primer corte de la nueva reforma? Bueno, lo que plantean los transitorios, Ligia, es que se van a mantener en sus puestos los ministros y las ministras de la Corte, los magistrados y magistradas de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral, hasta en tanto se celebren las elecciones, que en esta única ocasión serían por ahí del mes de septiembre del año 2025, si le hacemos caso a la cronología que se va siguiendo, es decir, que se manden las propuestas al Senado, que el Senado califique la elegibilidad, que pasen al Instituto Nacional Electoral y de Consultas para que el Instituto, el INE, organice las elecciones. Por cierto, todavía no nos dicen cuánto van a costar, va a ser una millonada, pero en fin, y en septiembre, pues ahora sí ya, una vez electos los nuevos ministros, dejarán su cargo los actuales. Esto implicaría que, por ejemplo, en el caso del ministro Aguilar Morales, se extendiera su plazo, porque él ya termina en noviembre de este año, pero dado el transitorio, hasta que no se eligiera a los nuevos,
permanecería en su cargo. Por ejemplo, en el caso de magistrados de las salas superiores, todavía mayor el porcentaje de quienes se mantendrían más allá del plazo por el que fueron designados. Eso es lo que pasaría. Luego, ya que se agarre ritmo, digamos, la reforma, lo que va a pasar es que la Suprema Corte en funciones, que entrará en septiembre de 2025, en 12 años después, va a proponer sus candidatos, sus 10 candidatos a la nueva integración del Pleno. Y lo que dices es muy bueno, muy claro respecto de cómo van a cambiar todos, porque Todos de golpe. magistradas y magistrados de circuito cambian cada 9 años. Entendemos que coincidirán con las elecciones alguna vez llegarán Las a coincidir con intermedias. las elecciones de la Corte, pero van a coincidir con varias elecciones intermedias, ¿no? Cada 9 años, si tenemos elecciones cada 3 años, pues alguna vez coincidirán. Y pues ahí vamos a tener cambios, aunque aquí sí se presenta la posibilidad de la que ya hemos hablado, de la reelección para el periodo inmediato de magistrados y de jueces de distrito. Y aquí entonces hay dos temas que no quiero dejar en el tintero. El primero, la justicia cotidiana. Yo soy Ligia González y tengo un problema de que en mi municipio efectivamente me quisieron subir el predial de un año para el otro al triple. ¿Por qué? Pues porque las finanzas públicas así lo pedían. Y entonces yo no estoy conforme. Y es del carácter municipal, ¿no? Primero Sí. voy con la autoridad fiscal local del Estado, en el que tengo a los jueces del Estado, o, o me voy al amparo y directamente, y quiero reclamarlo. Con esta modificación, ¿en qué me ayuda que yo tenga la certeza que en este caso, que es contra el Estado abusivo, que voy a tener esa justicia e independencia y que me van a ayudar? Y dos, imagínate que soy también Ligia González y de repente veo que mi vecino se la pasa echando la basura en mi casa todos los días y quiero reclamarlo. Pues a mí, Ligia González, ¿en qué me afecta que muevan o no hacia los jueces? Yo te diría, porque pues, si yo tengo un buen juez, perdóname hasta la figura que voy a utilizar, tipo Robin Hood, que me va a dar justicia, pues entonces, ¿qué me importa? Haz de cuenta, la gente se imagina que tienes a George Judy, a la de, o la de caso, caso cerrado o cosa juzgada que pasan en la Sí, televisión, sí. y tiene el martillito y ya se arregló todo, ¿no? Porque pues además son electos, o sí me va a afectar. Bueno, la reforma no se hace cargo, hablando primero del predial, no nos dice qué va a pasar con los tribunales de lo contencioso administrativo, ¿no? Hasta el momento quedarían en la planta en la que están, pero creo que el ejemplo es muy pertinente en el sentido de que, ¿qué podría ofrecer un juez que se presentara a elecciones? Voy a votar en contra de cualquier aumento al impuesto predial, ¿no? Para que ustedes sean felices y nunca lo paguen. Y bueno, todo mundo lo va a votar por aclamación. Pero fíjate, el Tribunal de Disciplina. ¿Ah, sí? ¿Usted va a hacer eso? Pues fíjese que el predial es de orden público, ¿eh? Véngase para acá, destituido. O sea, a ver, ahí hay cosas que no pueden ponerse a la determinación comicial, evidentemente. Y lo otro que señalas del juez Robin Hood, yo creo que habíamos avanzado mucho, incluso en este año, con la General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias. La reforma Exacto. no se mete con la justicia cotidiana, no se mete con la justicia cívica, y ahí es donde se pueden resolver muchísimas cosas sin necesidad de litigio, de contención, de este frenesí que tenemos tan litigioso, no de ahora, sino de hace muchísimos siglos en el país. Y no, ahora lo que vas a tener es la gravísima tentación de gente que dirá, oye, me presento a las elecciones, ni le hagas caso a tu mediador, a tu conciliador, a tus soluciones alternas, esas son tarugadas, mejor ven conmigo que yo soy el que te va a hacer justicia y una justicia de mano dura. No va a quedar piedra sobre piedra de la casa de tu vecino. Me comprometo a eso, vota por mí. Perfecto, adelante, ¿no? Claro.
Y si el vecino no tiene buenas palancas en el tribunal disciplinario, pues ya se amoló tu vecino, ¿no? Eh, Son las cosas Claro, que el voto público, decía Emilio Rabasa hace más de un siglo, no resuelve, ¿no? Ujú. Y no oye, resuelve porque los jueces no son representantes de intereses. Los jueces son árbitros que se deben colocar por encima de los intereses de las partes y deben tratar ¿qué de lo dices resolver así? conforme a su conciencia y su objetividad, ¿no? Es como si los árbitros del fútbol, perdón, en Ujú, lugar de ser buenos árbitros y que viéramos que saben correr bien, que están bien tronados porque deben de correr toda la cancha, que se saben perfecto el reglamento, que son ujú. incorruptibles, pues vamos a que todo el estadio vote por ellos, ¿no? Así es. Bueno, Y ¿quién lado va a quedar? el ejemplo de nueva cuenta es muy pertinente, mi querida Ligia. Lo usó hace poco en una entrevista a la ministra presidenta de la Corte. Pues pasará lo que pasa en la Liga MX. Los dueños del balón también son dueños de las conciencias arbitrales. Y entonces, ¿tú confías en en un torneo en que ya sabes de antemano quién va a ganar? Porque ya sabes de antemano quién puso a los árbitros. Eso que pasa en algo tan frívolo y tan nimio como el fútbol puede terminar pasando en el ámbito de la justicia, incluso de la justicia constitucional del país. Imagínate nomás, ¿no? Y con eso es la parte que quiero cerrar porque creo que es el final del camino de la justicia de todos nosotros. Es decir, la Suprema Corte no viene a resolver si los dinosaurios desaparecieron o no. Vienen a resolver en casos concretos y nos dejan con sus sentencias que forman jurisprudencia de un caso específico de Rafa Estrada o de Ligia González, un precedente que va a servir para la justicia de todo el mundo. No Ujú, es que nada más se dediquen a resolver el gran caso de la superempresa. Yo creo que la gran parte de lo que nos deja la Suprema Corte y la Justicia Federal es el día con día que son esos precedentes para decir que efectivamente las niñas y niños deben de ser debidamente respetados, para decir que las personas que no pagan alimentos está bien que no puedan ser votados, que está bien el que una persona que fue destituida por corrupción no regrese porque es el que se le pasa mordiendo a la gente, ujú. etcétera. Eh, ¿Qué va a pasar con esa justicia constitucional? Con la fórmula Otero, que algo ya nos has dicho el día de hoy de eh, cómo proteger a que todo mundo pueda utilizar para los derechos humanos estas fórmulas como la fórmula Otero, qué va a pasar con las controversias constitucionales y con las acciones de inconstitucionalidad. Ujú. Bueno, pues platicábamos hace un rato que lo que plantea la reforma es francamente regresivo. Volver a los efectos no generales de las sentencias de amparo contra leyes, lo cual tiene evidentes restricciones en el acceso a la justicia. Para hablar claro, si no puedes pagar un abogado y un abogado amparista, que tú sabes, pues son despachos boutique carísimos, ¿no? Este, Si me lo dicen, sí, claro. no Son sé cómo carísimos. no sé cómo logramos en este país que el juicio que tendría que ser el más expedito y casi que pudiera uno sacar de los cajeros de banco, lo convertimos en una cosa tan complicada que se vuelve carísimo y de difícil acceso. Pero en fin, si no puedes pagar un abogado que te proteja contra una ley que tú creas que es inconstitucional, no vas a tener acceso a los beneficios de la sentencia, a menos que se presente una declaratoria de inconstitucionalidad posterior, como la que prevé el artículo 107 por parte del Pleno de la Corte, y que, como sabemos, pues ha habido dos o tres de estas declaratorias generales, o sea que una Nada más. golondrina no hace verano. Luego subes, según la iniciativa, se sube esto que ya está en la ley de amparo, la famosa restricción a los efectos generales en la suspensión del acto reclamado en el amparo contra leyes, contra normas generales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya vamos a poner en la Constitución esto que ya dice la ley de amparo. Y que si yo me promuevo un amparo, tú promueves un amparo, querida Ligia, contra una ley que restablece la pena capital, ¿ah? Contra lo que dice el artículo 22 de la Constitución. La restablece, ¿eh? Tú promueves, uh-huh, y obtienes la suspensión. Solo te va a beneficiar a ti. Fíjate el incentivo perverso para la autoridad.
Pues ponte a fusilar a todos los demás tarugos antes de que se resuelva en el fondo la cuestión, porque los demás no están amparados por la suspensión Exacto, provisional ni por la suspensión definitiva, que no cabe en el amparo contra leyes. Imagínate claro, nada más eso, el incentivo que hay para consumar de manera irreparable actos que bien pueden ser considerados inconstitucionales después de un juicio de garantías. Mucho cuidado con eso. Y ya hablamos de este tema, que es como una de las bestias negras del régimen, este tema de la suspensión en acciones y controversias. No va a caber nunca, dice el 105, por ningún motivo. ¿Eh? Como si toda suspensión se dictara en contra del interés público, dije. claro. Yo creo que ahí tenemos un mal entendimiento de una de las medidas cautelares. No, Cuando puede ser pues exactamente al revés. puede ser Oye, exactamente al revés, claro, ¿no? el interés Ujú. público, por ejemplo, es que no se continúe contaminando una presa. Por Ese supuesto. es el interés Ujú. público. Y Claro. entonces, si yo voy y me amparo, van a decir, pues a ti, Ligia, te concedemos el amparo. ¿Y cómo Ujú. vamos a operar el que ya no se contamine la presa nada más para mí y para Pues mi no. vecino sí se la sigan contaminando? Este odio a la suspensión, la verdad es que a mí me parece que es no entender la figura ni entender la apariencia del buen derecho, ¿no? Por ningún lado. Y como muy bien dices, ¿por qué creer que a fuerza está en contra del interés público y que protege los intereses particulares, incluso facciosos y fácticos, salvajes, diría el juez Ferrayoli, de los grandes capitales? No es cierto. La suspensión es una figura benemérita que muchas veces evitó en este país leva, desaparición forzada, Claro, ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles, inhumanos o degradantes. La suspensión funciona las más de las veces para lo que tiene que funcionar, que es para mantener la materia del juicio. Si te claro. consuman el golpe pues, y es de manera irreparable, ya para qué sigues un juicio de amparo, ¿no? Sí, En fin. perdóname el ejemplo Ujú. tan burdo, pero para nuestra audiencia que no son abogados es como, oye, fíjate que el juez sentenció para verse muy bien el que te corten la mano. Oye, pero eso es inconstitucional y no tengo dinero para pagarlo, nada más mi compadre sí lo puede hacer. Ah, pues a tu compadre no le cortan la mano, a ti sí. Oye, Así pero es. para eso hay una suspensión, como ya no hay, pues ya te quejarás después de que te cortaron la mano. ¿Y Ujú. ya para qué? Pues tal cual, tal cual. Una ley así de absurda que permitiera cortarle la mano a los ladrones, como alguna vez se sugirió, y según ya hemos dicho, quedaría vigente para todo aquel incauto que no tuvo ni los medios ni la previsión de promover su juicio de amparo contra leyes. Imagínate, si esto pasa en la materia fiscal, porque nunca logramos quitar la fórmula Otero de la materia tributaria, ahora Así es. imagínate a materias todavía más delicadas, lo familiar, lo penal, lo civil mercantil. Cuidado, ¿no? Mucho Y esa cuidado es con la esas justicia cuestiones. cotidiana. Ujú. Pues la Hay verdad que dos sí. puntos. Ujú. Uno que comentaste que se me hace muy interesante y es, eh, ante esto, ¿crees tú que los métodos alternativos de solución de controversias tengan auge? Es decir, que diga uno, híjole, con este poder judicial que por lo menos está en experimento, Ujú. de que se arregle o no se arregle, me voy por métodos alternativos. ¿Tú qué crees que vaya a suceder? Pues sí, definitivamente. Yo creo que en muchas cuestiones, sobre todo mercantiles, la jurisdicción, pues se va a dejar o a tribunales extranjeros o arbitraje comercial, ¿no? Y en muchos otros aspectos, de manera incluso informal, se va a acudir a mecanismos alternos, pues porque es muy previsible, no hemos hablado de carrera judicial, pero es muy previsible que la calidad de la justicia ordinaria, cotidiana, institucionalizada, pues baje terriblemente cuando la carrera judicial pues va a tener ya cada vez menos importancia y va a ser menos aspiracional para quienes se quieren formar ahí. Yo creo que aquí, lejos de implementar el modelo boliviano o el modelo de Wyoming o de Iowa o de otros estados de la Unión Americana, deberíamos pensar en el modelo francés, de una gran escuela nacional de la magistratura que formara a los cuadros de la impartición de justicia, pero también de la procuración de justicia, como decías al principio, e incluso la defensoría pública, e incluso de los peritajes científicos,
una escuela donde te encerraran ahí 2 años a estudiar en serio para presentar tus oposiciones. ¿Cómo se hace? Insisto, en Francia, en Italia, en España. Sí. Y una vez que tienes tus oposiciones, la República, me estoy refiriendo a Francia, ¿no? La República dice, oye, tú discutes muy bien, ¿eh? Yo te quiero de defensor de mis intereses. Oiga, no, pero es que yo quiero ser juez, ni más, vas a ser fiscal, ¿eh? Y vas a ser fiscal de la República y vas a ganar. Más te vale que ganes, ¿eh? Si no, pues seguro que conoces Oye, la Legión extranjera y los territorios de ultramar, ¿verdad? Ujú. Eso y es lo tú que lo que lo necesitaríamos para dices, tener eficiencia. ¿y qué ¿Mm? tan ganan? Es decir, otro de los grandes puntos aquí es que ganan mucho dinero. La verdad es que yo creo, y es una suposición a priori, de que si tú tuvieras actuarios, fiscales, Ujú. defensores de oficio, que por cierto, no necesariamente son del Poder Judicial, sino pueden ser del Poder Ejecutivo, ¿eh? Que Pero en bueno, muchas localidades del país lo son, ¿eh? Ujú. De y la soy Consejería Jurídica y esto. Ujú. oye, que ganaran muy bien el actuario y entonces ya no me va a estar pidiendo dinero para el taxi para que vaya a hacer una notificación. El perito para ver cuál de las dos partes le paga mejor su peritaje para saber a favor de quién va. O sea, eso sí es algo de la justicia cotidiana, que dicen, oye, el perito se vendió. Pues sí, porque no es que se haya vendido, hombre, es nada más oferta y demanda. Ya a ese cinismo llegamos, ¿no? Pues sí. Entonces, Bueno, ¿cómo estamos? testigos, ¿te acuerdas? ¿No? Testigos que se Testigos. venden afuera de los tribunales, imagínate, ¿no? Exacto, exacto. ¿No estarías tú de acuerdo que pues que sí se les pagara bien a estos funcionarios de la justicia como los defensores de oficio? O sea, imagínate tú eres una señora que realmente no tiene dinero y dicen, pues qué pena, te vamos a tener que poner un defensor de oficio y que ella diga, bravo, qué bueno, porque son los mejores, son los que Ujú. sí saben, son los que, ¿por qué? Porque ganan lo que tú quieras, de 50,000 pesos para arriba y entonces están tranquilos de que se van a su casa que hicieron el bien. Y porque tenemos muchos amigos que les gusta escuchar este programa que tienen esa ilusión de la justicia y que digan, yo estoy estudiando derecho porque sí, por mis 50, 60,000 pesos garantizados, yo sí voy a ir a defender a señoras que son maltratadas. Claro. Eh, Y lo has dicho muy bien, ¿eh? Garantizados. No tienen que ser las cantidades millonarias. Yo sí creo que se han cometido muchos excesos y que y es inevitable verlos en el Poder Judicial de la Federación. Pero más allá de eso, creo que tiene que haber un tema de compensaciones y retribuciones garantizadas. La gente que se dedica al servicio civil, a la gente que se dedica al servicio público, Ligia, no está ahí por las grandes fortunas, está ahí por la estabilidad que le da un puesto cuando ha ganado una oposición. Esto es en los países donde no existe el malhadado spoil system que desgraciadamente nosotros hemos imitado de los Estados Unidos. La gente presenta sus oposiciones, está todo el tiempo que necesita para ser, por ejemplo, abogado del Estado o para ser juez en España o registrador público de la propiedad o notario, ¿no? Eh, sí, y, y presenta sus oposiciones y ya sabe que salvo que cometa una conducta verdaderamente reprochable de carácter criminal o cuasi criminal, se va a mantener ahí los siguientes 35 años de su vida y se va a jubilar y con va a haber dignidad, tenido una vida con total dignidad y con servicio público, ¿no? Pero nosotros tenemos el sistema podrido. Da mucho coraje que uno de los pocos servicios civiles de carrera que medio han funcionado en el país, como es el servicio de la carrera judicial, se vaya a desmontar ahora, ¿no? sí. Porque eso sí estaba funcionando. Había gente, cuando tú y yo salimos de la carrera, muy pocos de nuestros colegas, muy pocas de nuestras colegas decían, voy a ir a presentarme al Poder Judicial y quiero empezar pues en aquel entonces como Desde meritorio, abajo, como meritorio. oficial, ¿sí? Y voy a llegar a ser ministra de la Suprema Corte. Era muy poquito. Pero luego de la reforma, que fue dignificatoria del Poder Judicial, en 94, 95 se empezó a ver como una opción de vida para las y los más brillantes egresados poder algún día pensar en ser jueza o juez de distrito. Eso que debemos mantener en el Poder Judicial, lo debimos haber traspolado a las fiscalías.
El claro. día en que sea aspiracional ser agente del Ministerio Público, fíjate cómo las cosas van perdiendo su sentido, los vocablos, ¿no? Es hermoso el vocablo, Ministerio Público, el más Sí, alto de los ministerios que puede caber en una república, ¿verdad? Ser república. agente del Ministerio Público. Bueno, tú dime quién de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, piensa, no, de aquí me cruzo la calle del Río de la Loza y me voy a presentar al servicio del Ministerio Público. Escasísimos, por no decir que ninguno, ¿no? Sí, No es algo que esté ahí. Bueno, pues lejos de crear un servicio civil de carrera que funcionara en las fiscalías, ahora vamos a desmontar el de los sí, poderes judiciales. Caray, es el peor de los mundos imaginables, perdóname. Eso sí no sí. tiene sentido por ningún lado. ¿Mm? ¿Puede hacer algo? La última pregunta, mi querido Rafa, para irnos. ¿Puede hacer Bueno, algo? hay también preguntas ahí en el QIA que Ah, están vamos, vamos, interesantes, vamos, ¿eh? vamos, Pero perdón. bueno, perdón por No, 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 interrumpir. Ujú. adelante. Digo que este tema da mucho y obviamente es uno que nos preocupa de manera legítima, pero dentro de estas preguntas hay algo que pueda hacer la gente, los ciudadanos que están preocupados también por el sistema de justicia, que saben que el Estado de Derecho en México está desde hace muchos años resquebrajado y muy maltratado, pero que a lo mejor va a estar peor. ¿Hay algo que puedan hacer nuestros oyentes como ciudadanos ante esta preocupación? Mira, voy a contestarte indebidamente. Es algo que un constitucionalista nunca debería permitirse. Pero en fin, yo como soy pseudo constitucionalista me voy a dar el lujo, ¿no? Porque te voy a contestar apelando a la realpolitik, a la política, ¿no? Yo no veo nada que pueda hacerse hoy, sino contestándole al doctor Gonzalo Uribarri, sino oponiéndonos, y aquí no política, sino jurídicamente, a la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Si no se para esa mayoría calificada, que no dudo en calificar de artificiosa, porque proviene de una interpretación literalista y por ende prohibida, no una interpretación conforme a los valores del ordenamiento constitucional, sino una interpretación exactista, literalista, absurda, que está tratando de sacar adelante el Instituto Nacional Electoral. Si no se logra parar eso, la reforma judicial se va a discutir en un diálogo de sordos, porque prácticamente tendrá asegurada la aprobación en sus términos tal como está, dado que el oficialismo tendrá una sobrerepresentación de más del 20% en Cámara de Diputados, llegará no solo al 66% de la Cámara, sino casi al 75% de la misma. Ahí pues ya no habrá nada que discutir, se aprobará en sus términos, lo cual es lógico. La oposición parece además bastante dormida, durmiendo el sueño de los injustos, si me lo permites. No se ve que esté haciendo nada, y en el Senado estará a 2 o 3 escaños senatoriales. Si a eso le sumas que el oficialismo tiene 25 de las 32 legislaturas locales en el bolsillo, pues ya dime qué discutimos, ¿no? Ujú. Podemos organizar foros muy padres, publicar artículos, quejarnos, etcétera, etcétera. Siempre queda la vía internacional, por ejemplo, pero eso, como tú sabes, yo creo que ello tarda muchísimo en generar frutos, así es que tendremos que apechugar con un poder judicial como el que se ha delineado en esta noche, ¿no? Y es yo creo que una pregunta repetitiva la que hace el doctor Uribarri en ese Ujú. sentido y el tema de la mayoría de la sobrerepresentación, que sería lo que podría evitar que sea una modificación en el sentido que viene. Ahora, por cierto, que todo el mundo ha dicho que claro que se necesita una reforma, no necesariamente judicial, sino al sistema de justicia, y con eso Claro. sí puedes abarcar a las fiscalías. Nos Pues yo dice creo lo que el que mismo no vea Esperanza. eso, mi querida Ligia, pues, ¿no? Cuando tienes un índice de punibilidad cercano, impunidad, perdón, al 99%, pues es evidente, ¿eh? La cosa es que hay que analizar el sistema, ¿no? Cuando Es se el dice los sistema. jueces son los culpables, bueno, a ver, pues si a un juez le presentas, como ha dicho Diego Valadez también recientemente, a un juez le presentas una carpeta de investigación en donde todo está hecho precisamente contrario a derechos fundamentales para que tenga que absolver,
necesariamente, por lo que dice el artículo 20 constitucional, las pruebas obtenidas con violación a derechos fundamentales no podrán ingresar al flujo procesal, serán nulas y de ningún valor. Pues tú dime si no hay ahí evidentemente un tema de responsabilidad de las fiscalías que nadie está viendo, o de las policías, o de los peritos. Claro, lo fácil es cebarse con el juez. ¿Qué va a hacer el juez? ¿Juzgar contra las constancias de autos? Ujú. ¿Juzgar en El contra de riesgo su de propia eso, conciencia? ¿Contra el fíjate qué debido curioso, proceso? eso Perdón, es lo pero... que mucha gente dice porque quieren que se vaya al estilo Bukele, Ujú, El Salvador, que digan, sí, que los agarren, porque hay la presunción de que estos que tienen tatuajes, a ver, hoy agarrarán al que tiene tatuaje con una carpeta que no tiene absolutamente ninguna prueba en contra de esa persona, pero mañana es ujú. contra cualquiera de todos nosotros. O Es contra los decir, abogados, ya que estamos en el Día de claro, los Abogados. ¿Tú conoces a alguien más sospechoso y más incómodo para el poder público que una buena jurista como tú? No, ¿verdad? Entonces imagínate, al rato, bueno, pues eso ha pasado sí, una sí, y otra vez en los regímenes autoritarios, ¿no? Ujú. ese es el problema, que mañana van a venir por todos cuando el Estado de Derecho no se respeta, aunque hay un antojo, un hambre de justicia, de que sí, hombre, que los agarren a todos. Y el problema está ahí en las fiscalías, está en el sistema, está en las notificaciones. Y también Y en muchas partes de lo judicial. Eso no hay que claro, dejar de totalmente. verlo, ¿no? Ujú. Ah, Por supuesto. pero por supuesto, y en los estados, ¿eh? En los estados de la República, por supuesto que hay casi casgos judiciales en los que por ello es que la gente dice aquí, ya sabemos que el señor juez siempre va a resolver con una lana de tanto dinero, y eso es absolutamente cierto, que Y no en el Poder Judicial de necesariamente, la Federación, pues no sé ni me consta de actos de corrupción así, pero también hay problemas gravísimos de nepotismo, en fin, lo que claro, conocemos, ¿no? Entonces, que por no sé si supuesto la que eso solución requiere sea que si reforma, ¿no? escogidos por voto popular, Ese es el sea, tema. El porque no diagnóstico sean puede ser muy controlados. bueno, pero la Sí, solución, ¿no? Ujú. digo, la mayor parte de la corrupción históricamente ha estado también en personas que han sido electas popularmente. Claro. Tenemos a Wilfrido Mercado, que es un oyente permanente de Simplemente Derecho, que dice, da las buenas noches y dice, ¿y qué sí podemos hacer? Y es lo que tú comentas, quizás levantar la mano en redes, entonces decir, no se puede, no puede haber esta sobrerepresentación. Ujú. Comenta también Gonzalo, los Musk, que llevamos 25 años pugnando porque los métodos alternativos de solución de controversias sean atendidos, pero sigue habiendo reticencia de abogados tradicionalistas que, pues ya sabes, quieren irse al litigio, pero pues quizás es una de las vías de escape, ¿no? Quizás es una vía de escape. Otra de las vías es replantearnos auténticamente el amparo legalidad, el amparo casación, lo que llamó don Venustiano Carranza el amparo invasor de los poderes locales. Quizá deberíamos empezar a plantearnos la unidad de jurisdicción. Comenzábamos esto con aquella vieja idea del padre Ramos Arizpe desde Cádiz, de que todo feneciera en el territorio donde inició. Bueno, ¿por qué no lo vemos al revés? En vez de tener treinta y tantas jurisdicciones distintas, incluida la federal, ¿por qué no unimos jurisdicciones? Hay estados compuestos, mucho más descentralizados que nosotros, por ejemplo España, que tiene unidad de jurisdicción. Y entonces nos dejamos de cuartas y quintas instancias por la vía del amparo y de que todo llegue en revisión hasta la Suprema Corte y de la famosa imposible tarea de la Corte de la que habló Rabasa. Eso sí sería estar tocando los temas estructurales, ¿no? Y ahí Claro, sí podría estarse hablando de una recomposición total del sistema. Piensa otra vez en procuración, como muy bien has dicho hoy, querida maestra González Lozano, ¿no? con gusto, Procuración. amigo. Si tuviéramos fiscalías que no estuvieran dependiendo de comisiones de fiscalías, ¿no? De que hay facultad de atracción de la Fiscalía General de la República, de que todo lo tienes que ir a consultar en la Comisión Nacional de Fiscales. Si tuviéramos unidad en la Procuración de Justicia, desde luego habría mucha mayor coordinación entre las diversas fiscalías de distrito y no estaríamos todo el tiempo peleándonos con lo competencial. Claro. Oye, es que esta otra vez un ejemplo que puso Diego Valadez en esta entrevista magnífica que les recomiendo, que le hizo Carmen Aristegui. Otra vez un ejemplo clarísimo. Oye, es que sí, es homicidio.
es materia común, pero se cometió con un arma de uso exclusivo del ejército. No, entonces ya, la federación. Y en el PIS-PAS, Pierde. nadie sabe, nadie supo y es fuente ovejuna, ¿va? Ujú. Claro, ¿Cómo no claro. queremos que haya impunidad con eso? Ese sistema parece hecho para no funcionar, ¿va? Wow, Ujú. ese creo que es un tema buenísimo para saber el cómo sí se puede. Y mira, también Gonzalo nos comenta, ¿y qué tal las policías? Tiene toda la razón, las policías de investigación, que es donde empieza el CSI, que todo el mundo ve en la televisión y que les gusta. Empecemos por ahí también que tengan perfectamente conforme a la ciencia las pruebas para, incluso en casos civiles, el poder Claro. decir, aquí está, punto, no le busques más. Mira, tan sencillo como esto, ¿realmente necesitamos policías como los que se llamaban antes judiciales? ¿El Ministerio Público debe tener policías adscritos o simplemente debe tener, como dice la Constitución, el mando y conducción de policías que, sin embargo, estén bajo la égida de la Secretaría de Seguridad en los estados y en la federación? Bueno, no sé, pero plantémoslo. Sí, claro, Hemos reducido las policías ministeriales al mínimo, lo hemos dejado todo en el ámbito de las secretarías de seguridad y eso evidentemente no ha funcionado, no ha ¿no? funcionado. Yo Sí, creo que hay que replantear necesitas un mucho el FBI, modelo. Pues sí, un, pues un quizás FBI que sí. sea Digo, efectivo. yo no soy muy de J. Edgar Hoover, pero bueno, No, algo que funcione, sí, ¿no? sí, algo que Lo, funcione, que diga, sí, problemas profesionales. mientras nos estamos peleando aquí por la elección de jueces, tú dime, ¿cuántos mecanismos de inteligencia tiene este país, de inteligencia criminal? ¿Y cuáles de todos estos, que son muchos, funcionan? Las fiscalías tienen uno, la Secretaría Las de de Defensa corrupción. tiene otro, lo que era el CISEN antes tiene otro, los sistemas anticorrupción. ¿Cuáles funcionan? Es más, ¿cuáles se pasan información entre ellas? ¿No? O sea, claro, si la impunidad te está dando la razón de que no hay. Pues tú Te dime. dice ¿No? Gerardo Pliego, felicidades, doctor extraordinario, como siempre, maestrazo, y pregunta, ¿cómo evitar la influencia desmedida del presidente en turno, como el de ahora? Pareciera un método ya obsoleto. ¿Qué opinas? Es decir, ¿debe de continuar el sistema constitucional actual para la elección de ministros? Muchísimas gracias, mi querido Gerardo. No, yo creo que ese sistema es de las cosas más criticables de la reforma del 94-95. El sistema de ternas no funcionó más que para un toma y daca bastante cuestionable en el Senado de la República. Y ya en el último caso, pues tan no funcionó que se tuvo que apelar a la última ratio, que es que el presidente de la República terminara eligiendo de entre la segunda terna que se presentó a la ministra de la Corte, ¿no? Que él quiso desde el principio. No, yo creo que eso tendría que cambiar. Aquí también hay un cambio estructural, Gerardo y Ligia, que es el plantearnos si realmente tenemos un tribunal constitucional. La Suprema Corte desde el 95 ha estado con eso, porque es un tribunal constitucional. Yo tengo mis serias dudas, y no porque sea yo, sino porque Hans Kelsen diría que no es un tribunal constitucional, ¿no? Es una Suprema Corte en un sentido marshalliano, Sí, norteamericano, pero no es un tribunal de control de la constitucional concentrado en el sentido europeo. Y aquí hay un punto bien importante. Los tribunales constitucionales auténticos, como el chileno, sí se integran de manera plural. Hay un magistrado que es nombrado por el Ejecutivo, un magistrado que es propuesto por el Consejo de Estado, otro que es propuesto por el Consejo de Universidades, otro más que propone el Colegio de Abogados, donde hay colegiación obligatoria, que de eso también podríamos hablar largo y tendido. Otro más por el Senado de la República, otro más por la Cámara de Diputados. Bueno, viene de muchas fuentes. No le deben todos al mismo órgano, en claro. este caso al presidente de la República que los propuso y al Senado que los nombró por mayoría calificada. Entonces, cuando eres un tribunal constitucional se justifica, creo yo, este tipo de elecciones con orígenes muy disímbolos. Eso podríamos estarlo discutiendo. Ujú. Eso sí, Eso sí. exactamente. Es más, si mucho me apuras, hasta uno de los integrantes de ese tribunal constitucional podría ser electo. Principio Claro, democrático, sí, uno o dos, ¿no? Pero no todos.
¿no? claro, Tendrían que venir de fuentes distintas. Ahora, si mantienes el modelo de Suprema Corte de Justicia al estilo angloamericano, bueno, pues ahí habría que replantear también la manera de elección. Lo de las ternas funcionó mal y poco, ¿no? sí. Podríamos replantear el mecanismo, pero no, eso no tendría por qué implicar un poder tan tremendo para el presidente de la República de presentar 10 candidatos, de los cuales puedes elegir 9 de mi lista, y a ver, Y a ver, qué me dices. Y es no, más, y lo que te decía, se lo voy a dejar a mi sucesor o a mi sucesora. Fíjate. y todos de una ¿Por qué? sola Porque van a vez. durar 12 años, ¿no? Claro. Y una sola vez. Y entonces garantizas que si hay alguna responsabilidad por parte del Ejecutivo, entonces en esos 12 años, como fueron los nombrados por ti, va a ser difícil que te establezcan o determinen que si tuviste alguna responsabilidad. Y luego que nos juzgue la historia, ¿no? Ujú. Exactamente. No, a mí, por ejemplo, me gusta la fórmula en que los ministros de la Corte sean propuestos en carrusel por universidades y colegios de abogados que tengan cierto nivel y características a efecto de que una vez que pasaron a esa prueba, entren a la parte política, porque no se puede quitar eso, pero por lo menos el primer filtro salga de la prueba de fuego de pares, que es abogados y universidades con calidad probada, y después ya no dependa de a quién va a justiciar. Entonces, quizás sí del legislativo, pero definitivamente sin que lo toque este sistema, el ejecutivo. Sí, Este, pero ahí tendríamos primero que arreglar el tema de la colegiación, de la profesión claro, jurídica y el tema de la impartición de las carreras de derecho, ¿no? Porque también, claro. en el actual estado de cosas, pues tú imagínate quién va a participar en esas propuestas, ¿no? No, bueno, Ujú. tenemos nosotros, para quienes son nuestros amigos, debemos de decírselos, México es uno de los países que tiene más facultades, entre comillas, de derecho del mundo. En Alemania hay alrededor de 40 y tantas. Entonces, Y ustedes pueden nosotros hacer 2.500, creo, ¿no? sí, y cada semana, hasta hace 3 años, cada semana se abría una nueva. Entonces le llamábamos las escuelas de derecho de garage. Y yo me acuerdo de una cosa que se llamaba la Alianza por la Excelencia Académica, que creo que todavía existe, la APEA. Y yo les decía a mis Sí. colegas de la APEA cuando era yo secretario de la Libre. Imagínense, nosotros somos las buenas. ¿Cómo estarán las malas, no? Pero en fin. Sí, imagina. Ujú. Querido, para cerrar, te leo las felicidades al gran expositor y a la anfitriona, gracias. Gracias. Te están proponiendo de ministro de la Corte, amigo. Venga. Eh, Nunca he ganado una elección en mi vida y no creo que esa la ganara tampoco. ¿No? Mario dice, doctor, bien sabemos que el cambio de adscripción era una forma de oxigenar el Poder Judicial. Ahora los administradores de justicia, al ser elegidos por voto, deberán permanecer en ese distrito. ¿Cómo se evitará que adquieran compromisos? Lo que Pues comentábamos, sí. ¿no? Por cierto, el Eh, derecho indiano, que es tan bonito, ahora que ajá, murió nuestro maestro Icaza, el derecho indiano tenía su solución, ¿eh? Tú no podías ser oidor de la misma audiencia en Indias por más de 6 años. Fíjate, nuestra tradición sexenal. ¿Por qué no? Porque empezabas a crear redes clientelares claro, ahí, ¿no? Y no te cacicato. podías casar, dice Solórzano y Pereira, en monarquía indiana, no te podías casar con ninguna natural de tu territorio de audiencia. Otra vez para evitar esto, ¿no? El conflicto de Claro, intereses, fíjate, desde ¿sí? entonces, Nos lo brincamos alegremente 40.000 veces, ¿eh? No creas que así, pero por lo menos en la letra de la ley estaba el tema. ¿Mm? ¿qué es lo que comenta Mario Vidal? Dice, el Senado pone los requisitos, pero si no se cumplen, ¿dónde quedan los mecanismos de sustitución? Bueno, hay un requisito que está en la Constitución, que es gozar de gran reputación y haber prestado servicios, preferentemente en la carrera judicial o servicios connotados a la profesión jurídica en cualquiera de sus expresiones. No further questions, Your Honor, como dicen en las películas, ¿no? Nada Hasta más digo ahí. que eso dice la Constitución, ¿no? Ujú. Gonzalo nos dice sobre los abogados, ya lo dijo, que no les hagan caso, habla de las leyes, la ley de más, que judicializa los métodos alternos, eso es cierto. Ya hablaremos de la judicialización de la ley de mecanismos alternativos. Y por Ujú. último, mando un saludo con gran afecto a ti y a mí, el querido Gonzalo. Querido amigo, doctor,
estupendísimo. No sé dónde guardas tanta información. El disco duro que tú tienes, no sé dónde lo compras, que es como de 5 teras. Así que Qué bárbaro. Mm. te No, lo pues con mucho agradezco cariño, muchísimo. mi querida Ligia, y con gran preocupación. ¿Sí? Sí, 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 la tenemos y creo que muchos la compartimos y la queremos contagiar para que todo el mundo participe en que la República siga siendo República. Eso Eh, es. entonces, te lo agradezco muchísimo, de todo corazón, te mando un fuerte abrazo. Gracias a Foro Jurídico que nos dio esta oportunidad de presentar esta plática para todos nuestros amigos que nos habían solicitado que se explicara para cualquier persona en qué consiste esta reforma y que lo querían saber y no se quedaran nada más en los foros de abogados. Feliz Día del Abogado, tú eres un gran abogado. Mañana felicidades, querido doctor. Gracias por estar aquí. Igualmente, queridísima maestra. ¿Sí? Que vaya muy bien. Y a todos, nos vemos la próxima. Chao, chao.